Hola, soy el pastor Donicel y aquí estoy con un nuevo pensamiento bíblico. Y hablando de pensamiento, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, por allá en el verso 8, verso 9, por allá, dice Dios en su bendita palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, ¿verdad? Yo creo que si nosotros nos alineáramos al pensamiento de Dios, yo creo que las cosas serían diferentes si nos alineáramos al pensamiento de Dios. Si nos alineáramos al pensamiento de Dios, hubieran menos contradicciones doctrinales, diferentes pensamientos humanos con respecto a las Escrituras, con respecto a lo que Dios ha plasmado ahí en las Sagradas Escrituras. Hubieran menos pensamientos humanos, menos doctrinas, por así llamar. Hoy en día hay una gran cantidad de doctrinas y todos están basados en la Biblia. Tenemos los pentecostales, los adventistas, los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones. Bueno, hay una gran cantidad, los evangélicos, somos nosotros, los evangélicos, hay una gran cantidad de pasajes, de doctrinas que hablan de esto. Y todos decimos tener la verdad, todos creemos que nos basamos en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es con lo que tú te identificas, lo que tú has creído. Si tú has creído que los pentecostales es él, hágale. Si tú has creído que los mormones, él, hágale. Si tú has creído que los adventistas, esa es la religión de Dios, hágale. Con lo que tú te identificas, con lo que tú has creído, hágale. Hay una, te voy a decir algo, toda persona que pertenece a diferentes doctrinas, que según lo que le han enseñado y según lo que ha creído, la enseñanza que ha recibido, él se comporta en santidad y obediencia. Muchos de diferentes doctrinas, en lo que le han enseñado, se comportan en santidad y obediencia a Dios. Y Dios, nuestro Dios, que es un Dios de misericordia y amor, Él mira todas estas cosas. Mire todas estas cosas y llegará el día en que Dios hará un expurgue. Tú no eres de aquí, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí, tú eres de acá. ¿Verdad? Eso, yo creo que Dios hará eso, porque ponernos de acuerdo, nosotros los humanos, eso no va a ser tan fácil. Eso, la verdad, no va a ser tan fácil nosotros los humanos ponernos de acuerdo en eso. ¿Cómo te parece? Pero bueno, hablando de contrariedades que hay entre las iglesias y dentro de la misma iglesia evangélica, también hay contrariedades. La iglesia evangélica hoy se divide en dos conceptos. Una se llama la iglesia liberal y la otra es la iglesia conservadora. Y los dos decimos somos la iglesia del Señor. Hay una conservadora y hay una liberal. La liberal es más liberal, la conservadora es más conservadora. Que los dos tienen diferentes conceptos, los dos creemos en Dios, los dos creemos en Jesús, los dos creemos en los dos, y las dos casas, tanto la conservadora como la liberal, creemos en Jesús, aunque tenemos diferentes conceptos. Igual, en la época de Jesús había contrariedades entre los fariseos y los saduceos. Y es donde nosotros vemos a Jesús en contra de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos decían una cosa, Jesús decía otra cosa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo diría que el problema no está en la Biblia en sí. El problema no está en la Biblia es clara, la Biblia es perfecta, la Biblia son los pensamientos de Dios plasmados en ella, la Biblia no tiene contrariedades, la Biblia es santa, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En nosotros los humanos, en nosotros los hombres, ¿verdad? Que le damos diferentes interpretaciones al texto.
Ahí donde está el asunto. Le damos diferentes interpretaciones al texto. Eso es lo único que pasa. Ahí es donde en la Biblia no. La Biblia Dios la dejó clara y perfecta. Eso no tiene errores. Somos nosotros los que le damos una interpretación incorrecta. O conforme a lo que nosotros creemos que es la verdad. ¿Verdad? Eso hay así. Y hablando de estas contradicciones, hay una contradicción entre la iglesia evangélica fuerte, y es el tema de la ley de Moisés, Antes de entrar en este tema, ya estamos en el tema de la ley. Quiero decirte que la ley o que la Biblia muestra o habla de 3 leyes. Dios mío, tú no sabías esto. Si no lo sabes, presta atención. 3 leyes. Yo no sé cómo lo miras tú, no sé cómo lo interpretas tú, no sé cuál es el pensamiento que tú tienes con respecto a estos textos que yo te voy a mostrar. No sé cuál, pero mire, presta atención. 3 leyes. Si no sabías esto, sépalo ahora que te lo voy a mostrar con la Biblia. Y basado en esto, tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar unas expresiones de Pablo con respecto a la ley. Quiero que tú entiendas eso, conociendo estas 3 leyes. Una de ellas es la que está en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 5. Quiero ir hasta allá. Capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 5, 26, 5. Mira lo que dice. 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo te pregunto, ¿cuál ley conoces tú en la Biblia? La de Moisés. La de Moisés es la que tú conoces. ¿No conoces otra ley? A ver, ¿cuál otra ley conoces? Ahora, ¿quién es primero? ¿Abraham o Moisés? ¿Quién es primero? Abraham y Moisés. Abraham es primero que Moisés. Y la ley de Moisés viene con Moisés. Entonces, ¿qué ley cumplió Abraham? ¿Qué estatuto, qué precepto, qué decreto cumplió Abraham? ¿Cuál? Ahí hay una, que te voy a dejar la tarea de averiguar cuál es esta ley que Abraham cumplió. Ahí tenemos una. La segunda es la ley de Moisés, que ya tú esas lo conoces. Esa volada en el monte Sinaí. Ahí no tengo por qué mostrarte texto de esta ley. Esa volada en el monte Sinaí la comenzamos a ver a partir del libro de Éxodo en el capítulo 20. Ahora tú dices, no, el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. De ahí para acá comienza la ley. De ahí para acá comienza la ley. Con los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, esa es la segunda. La tercera está en el libro de Marcos. La tercera y última ley está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 7 al 9. Capítulo 7, versículos 7 al 9. ¿Verdad? Mira lo que dice. Mira lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Escucha eso. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar el tema de la ley con unas expresiones del apóstol Pablo. Hay que tener mucho cuidado, conocer estos 3 puntos acerca de ley. ¿Qué ley cumplió Abraham? La ley de Moisés. ¿Y qué ley y qué mandamiento se está refiriendo el maestro aquí en Marcos 7? Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dice el versículo
el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, cuando habla del mandamiento de Dios en la ley de Moisés, ellos habían hecho a un lado la ley de Moisés y le dieron más importancia a una ley, a unos mandamientos que ellos habían creado y con un propósito. Estos mandamientos que fueron creados por los fariseos tenían un propósito, aferrar a las tradiciones de los hombres. Y mira lo que dice: los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Sabes tú cuántos mandamientos hay en esta ley creada por este grupo religioso? Tienes que tener en cuenta cuando Pablo habla acerca de la ley, algunas expresiones de Pablo que lo vemos en contra de la ley. En contra de la ley. Quiero decirte que la ley de Moisés no es para los gentiles, no es para los cristianos. La ley de Moisés fue y será exclusivamente para los judíos, no para nosotros, no para nosotros. Eso quiero que te quede claro. No es para nosotros, y es probable que te lo esté repitiendo a menudo. No es para nosotros la ley de Moisés. ¿Oíste? Muy pendiente a esto. Entonces tenemos la ley que cumplió Abraham, tenemos la ley de Moisés y tenemos una ley, unos mandamientos creada por los fariseos. ¿Oíste? Quiero que tenga muy en cuenta eso. ¿Oíste? Nosotros en la Biblia encontramos expresiones como Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Encontramos expresiones como esa. Encontramos Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escucha esto, ¿verdad? Cristo es el fin de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Encontramos esas expresiones. Encontramos unas expresiones también como obra de la ley, bajo la ley y hacedores de la ley. Quiero que te quede claro también esto. Obra de la ley, hacedores de la ley y bajo la ley. Al momento de nosotros estudiar el tema, para sacar una buena conclusión del punto o del tema, tenemos que estudiar, investigar a fondo qué significa obra de la ley, bajo la ley y hacedores de la ley. Cuando nosotros estudiamos estos puntos, creo que vamos a sacar un buen resultado y vamos a tener un concepto totalmente diferente, ¿verdad?, acerca de la ley. Vuelvo y te repito, la ley de Moisés no es para nosotros, es para los judíos. Y eso no quiere decir que la ley de Moisés está abolida. Antes de continuar con el tema, quiero traerte a memoria lo que está registrado en el libro de Mateo, que es un pasaje bastante conocido por nosotros, ¿verdad? Jesús habla acerca de la ley. Vamos a leerlo. Eso está en Mateo 5:17. 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Eso dice la Biblia. Hasta que todo se haya cumplido. O hasta que todo sea cumplido. Para no cometer error, vamos a la Biblia. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Verdad? Te puedo leer el verso 17. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí también hay un asunto.
que algunos dicen hasta que todo se haya cumplido hasta la cruz. No, hasta la cruz. Y otros, no, hasta el milenio, hasta la restauración de todas las cosas. Yo creo que es hasta la restauración de todas las cosas. Hasta que todo se haya cumplido, no es hasta la cruz. Ahí no se cumplió todo. Quiero que entiendas eso. Ahí no se cumplió todo. Continúa. Porque si se cumplió todo, ya Cristo no tiene por qué venir otra vez. Sino continúa hasta la restauración de todas las cosas. ¿Oíste? Tiempo milenial, hasta que ya la iglesia esté reinando en la tierra. Entonces, hasta allí, no hasta la cruz. No hasta la cruz. Porque si hasta la cruz, ya Cristo no tiene por qué venir otra vez. Hasta ahí no. Amén. Quiero que me entiendan lo que yo te quiero enseñar a través de la Biblia, a través de este pensamiento bíblico. ¿Oíste? A través de este pensamiento bíblico. Ahora sí continuamos. Vamos a continuar con esto que dice: Cristo es el fin de la ley. ¿Qué entendemos nosotros por fin? O sea, fin de la ley. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué entiendes tú por el fin de la ley? Si hay algo que te interesa o quieres hacer alguna pregunta con respecto al tema que te tengo en la mesa, pregúntame ahí en los comentarios. Pregúntame ahí en los comentarios. ¿Qué quiere decir Cristo es el fin de la ley? ¿Qué quiere decir eso? Para mí, no sé si para ti, como te dije al principio, cada quien tiene su propio pensamiento con respecto a algunos puntos de la Biblia. Cada quien tiene su propio concepto con respecto a algunos puntos de la Biblia, algunas enseñanzas bíblicas. ¿Viste? Y eso no hay ningún problema. Yo no le veo ningún problema de eso, que tú tengas un pensamiento diferente a lo que dice el texto, diferente al mío. Eso no tiene ningún problema, por eso no nos vamos a perder, no nos vamos a ir para el infierno, por eso. Así que, ¿cuál es el problema? Esto no es pecado, tú tienes tu propio pensamiento con respecto al tema de la Biblia, yo tengo mi propio pensamiento. Y yo enseño conforme lo que yo he creído y conforme mi pensamiento de la Biblia. Eso es lo que yo enseño. ¿Me estás entendiendo? Así que no vamos a pelear por esto. No vamos a pelear por esto. Pero quiero que mire el término fin de la ley. Fin de la ley. Si Cristo es el fin de la ley, ¿dónde queda Mateo 5:17? Que Él no ha venido a aprobarla, sino a cumplirla. Si Él es el fin de la ley llega hasta Él. Hasta Él. De ahí para acá, ¿qué? Este término, fin de la ley, no está relacionado con finalización, sino con finalidad o con propósito. Es lo que yo te podía decir, el propósito de la ley es Cristo. Yo creo que así me entenderías mejor. El propósito de la ley es Cristo. Y Él mismo lo dice. Que la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Cuando la expresión que Jesús dice, estudiad la Escritura, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonios de mí. ¿A qué se está refiriendo? A la ley, a los profetas, a los salmos. A los salmos. Entonces, el propósito, la finalidad de la ley es Cristo. Finalidad, no finalización. Finalidad, no finalización. Aunque la ley de Moisés no es para nosotros los gentiles, no es para los cristianos, es exclusivamente para los judíos. Y eso no, o sea, con el hecho que no sea para nosotros los cristianos, no quiere decir que está abolida, no quiere decir que está desechada, no quiere decir eso. Quiero que lo tenga bien en claro. Sigo con el tema el fin de la ley es Cristo. Yo te voy a poner un ejemplo clarito. Yo soy pastor de una iglesia llamada Casa del Rey en el municipio de Clemencia. Yo te puedo usar la misma expresión. ¿Con qué fin
me envió Dios a Clemencia? ¿Con qué finalidad me envió Dios a Clemencia? A enseñar su palabra, a guiar un pueblo a Dios. ¿Verdad? Esa es la finalidad. Ese es mi fin en la iglesia de Clemencia, en Casa del Rey. Yo puedo decir, mi fin, el fin mío aquí es enseñarles la Biblia. Esa es la finalidad. Cristo es el fin de la ley. Eso lo dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 4. Tú puedes estudiar todo el tema, ¿verdad? Yo quiero ir hasta allá. Romanos, este tema de la ley es bastante extenso, porque si yo me pongo a escudriñar o a escabatar bajo la ley, obra de la ley y hacedor de la ley, ¿verdad? Dios mío, el tiempo no nos alcanza para estudiar. Otra cosa que tú tienes que tener en cuenta, el libro de Gálatas y el libro de Santiago. El libro de Gálatas está dirigido a gentiles. El libro de Santiago está dirigido a judíos. Por lo tanto, los temas con respecto a la ley se van a entender diferente. Tú no puedes interpretar de la misma manera el libro de Gálatas o los escritos de Pablo, que están dirigidos a los gentiles, como los escritos de los apóstoles, como los escritos de Santiago, que está dirigido a judíos. Tú no lo puedes interpretar de la misma manera, porque no te van a dar los resultados. No lo puedes interpretar de la misma manera los escritos de Pablo, que está dirigido a gentiles que no tienen por qué cumplir la ley, a los escritos de los apóstoles, más especialmente a los escritos de Santiago, que está dirigido a los judíos que tienen la ley vigente. No lo puedes interpretar de la misma manera. Tienes que tener eso en cuenta. Romanos capítulo 10, verso 4. Capítulo 10, verso 4. ¿Verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El que cree. Yo pienso que el que cree obedece. La finalidad de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ay, Dios mío. Aleluya. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Santo Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aparece en el verso 6 la palabra fe. La palabra fe en nuestra Biblia, proveniente del griego, es convicción, es certeza. ¿Cuántas personas están convencidos de que Cristo murió en la cruz? ¿Cuántas personas están convencidos, ¿verdad? Tienen la certeza de que Dios existe, de que Dios es amor? ¿Cuántas personas están convencidos y tienen la certeza de que existe un castigo eterno, de que existe una vida eterna? ¿Cuántas? Y esas personas obedecen. No obedecen. La palabra fe, proveniente del griego, su significado, según lo que enseña el libro de Hebreos capítulo 11, es certeza y es convicción. Gente que está convencida de Dios, pero no obedece. La palabra fe, proveniente del hebreo, es emuná. Su significado es fe obediente. Fe obediente. Yo creo, yo obedezco. Yo tengo fe, yo obedezco. ¿Obedecer a qué? A Dios. Pero yo, para obedecer a Dios, ¿qué tengo que obedecer? ¿Qué tengo que hacer? Cumplir sus mandamientos.
Aunque la ley de Moisés no es para mí, no es para los cristianos. Amén. No quiere decir que está abolida. ¿Está entendiendo? ¿Estás entendiendo? No está conectada a finalidad. Y aquí aparece la palabra fe, emuná, fe obediente. Fe obediente. El que cree obedece. El que tiene fe obedece. Obedece. Amén. Gloria al Señor. Así que el fin de la ley, según mi pensamiento, lo que yo puedo estudiar hasta el conocimiento que Dios me ha dado, no está relacionado con finalización, sino con finalidad, con propósito. Con propósito. El fin de Dios, llamarte a sus caminos, es darte la salvación. Relacionado con finalidad. Con finalidad. ¿Me estás entendiendo? Si hay algo que necesitas saber con respecto a eso, escríbeme. Escríbeme en los comentarios. Escríbeme en los comentarios. Escríbeme. Mira, te quiero decir algo. Cuando nosotros encontramos a Pablo en contra de la ley, no es en contra de la ley de Moisés. Quiero que tú entiendas eso. No es en contra de la ley de Moisés, es en contra de unos mandamientos establecidos por los fariseos. En contra de esa ley que era asfixiante. E iba en contra de la ley de Dios. Le dieron más importancia a sus mandamientos, a sus tradiciones, más que a la ley de Dios dada por Moisés. Quiero que tú entiendas eso. Quiero que tú entiendas eso. Cuando la Biblia habla en Efesios, mira, Dios mío, yo quiero irme hasta allá. Efesios, capítulo 2, verso 11. Quiero leer desde el verso 11. Voy a leer desde el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes o vosotros, los gentiles, en otro tiempo, porque los gentiles a que Pablo le está hablando en el momento, le está escribiendo en el momento, ya son gentiles convertidos. En otro tiempo, cuando todavía no eran convertidos, en otro tiempo, o sea, cuando todavía ustedes estaban en su mundo, en su paganismo, adorando ídolos, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo pasado, cuando los gentiles eran mundanos, eran paganos, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Dios mío, santo Dios, a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían esperanza, no tenían pacto, no tenían promesas, por lo tanto, no tenían ley. No tenían ley. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros a que nos redimió de la ley? Si los gentiles no tenían ley. No tenían ley. La ley no los cobijaba a ellos. Entonces, ¿de qué ley nos redimió? ¿De qué ley nos redimió? Cuando nosotros escuchamos la expresión, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Estar sin ley, o estar sin ley, era la maldición. Estar en la ley era una bendición. Los gentiles estaban sin ley de Moisés. Entonces, cuando nos redime, ¿qué nos está diciendo? Nos está redimiendo. Hey, vengan, ustedes ahora
pueden hacer parte de nosotros, abrazar la fe del Dios de Israel sin cumplir la ley, sin cumplirla. Vengan, no tienen por qué cumplir la ley ahora. Nos está redimiendo, nos está trayendo, dice el versículo, alejado de la ciudadanía de Israel, de los pactos y las promesas. Ahora Él nos está acercando, porque antes para yo poderme acercar tenía que cumplir la ley de Moisés, si no, no podía acercarme. Ahora Cristo me está acercando a Él, al Dios de Israel, sin cumplir la ley. Eso es lo que se refiere cuando nos redimió de la maldición de la ley. Estar fuera de la ley era una maldición. Dios mío. Quiero que tú entiendas eso. La ley de Moisés nos acerca sin necesidad de cumplir la ley. Sin necesidad de cumplir la ley. Sino por la promesa. Nos acercamos a Dios por una promesa y nosotros tenemos fe en esa promesa. ¿Entiendes esto? Ella, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa familia de la tierra son gentiles que no tienen que cumplir la ley para recibir la bendición de la promesa. Ahí estamos, ahí nos está redimiendo. Vengan, no cumplan la ley, no tienen por qué cumplirla, pero hagan parte de nuestra fe también. ¿Cómo es que nos redimió de la maldición de la ley? Claro que nos redimió de la maldición de la ley. Porque estar fuera de la ley es una maldición. Léete Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al versículo 14. Te vas a encontrar las bendiciones de cumplir la ley. Pero en el versículo 15 en adelante te vas a encontrar las maldiciones de no cumplirla. Por no cumplirla. Oh, aleluya. Hey, si quieres saber más de esto, escríbeme. Escríbeme en los comentarios. Pregunta, haz las preguntas en el comentario. Que hay mucho más para enseñar. El tema de la ley es extenso. En otro pensamiento bíblico te voy a traer obras de la ley, bajo la ley y hacedores de la ley. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en otro pensamiento bíblico.